Buenas tardes, hermanos. Un gozo en el Señor otra vez estar aquí para compartir la palabra de Dios. Y a lo que me iba es que todo tiene su tiempo. Y en este momento, cuando vemos Hechos capítulo 16 al 24, encontramos que había llegado el tiempo de reaccionar del apóstol Pablo. Había llegado el tiempo de reaccionar bíblicamente al desafío que estaba enfrentando en ese momento el apóstol Pablo. Y como dice aquí en la Escritura, vamos a leer, dice así, el versículo 16, capítulo 16 de Hechos, hasta el 24, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en cepo. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús y nos encomendamos otra vez para que tú, como siempre, nos enseñes a través de la Escritura que tú has inspirado, la inerrante palabra de Dios, que no tiene error y que nos puede enseñar y que nos puede hacer mejores en nuestra vida cristiana. Háblanos, Señor, por tu palabra. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, tal vez la idea central de este pasaje es que la comunión cristiana se da entre los creyentes en Cristo Jesús. Cuando todos somos creyentes en Cristo Jesús, entonces se da la comunión cristiana. Pero también podemos decir que no existe comunión entre la luz y las tinieblas. Si bien existe comunión entre creyentes, todos los que están en la luz, tampoco existe comunión entre la luz y las tinieblas. Eso quiere decir entre personas que no son creyentes y personas que son creyentes. ¿Por qué? Es simple. Porque no tenemos cosas en común que nos pudiesen unir espiritualmente hablando. Es muy posible que tengamos otras cosas en común, y es por eso que una democracia sobrevive como una democracia, la de Estados Unidos. Hay muchas cosas que tenemos en común en las áreas de nuestras vidas, pero en el sentido espiritual podemos no tener cosas en común. Así que Pablo y sus compañeros habían sido guiados hacia Macedonia, ¿se acuerdan de esto? Mediante una visión que tuvieron y recibieron el llamado macedónico. Y habían llegado a Macedonia, a la primera ciudad donde están en este momento, a la ciudad de Filipos, y habían tenido un encuentro primeramente con Lidia, esta mujer que había estado entre las que estaban orando y a cuyo corazón Dios había preparado por largo tiempo, porque el Espíritu Santo les había dicho a Pablo y al equipo que estaba con él, que estaba Silvano, y probablemente Lucas, y estaban otros con él, Timoteo también estaba con él, y les había dicho que no vayan al sur, no vayan al norte, al sur hacia Asia, al norte hacia Bitinia, pero que vayan hacia el oeste, hacia Macedonia. Y ellos obedecieron el llamado macedónico y se fueron hacia el oeste, y allá solamente encontraron una mujer, y hablábamos la anterior semana, que si tenemos una visión cuantitativa de la obra del Señor, podemos decir: ¿para qué es que el Espíritu del Señor se ha opuesto que no vayan al sur, al norte, para ir solamente a un lugar, y una mujer solamente se ha convertido? Y ahora probablemente se convierta alguien más, como es en el pasaje que vamos a leer, el carcelero de Filipos. Así que habían ido a Macedonia, y entonces estaban en pleno propósito de Dios, pero si uno ve con una visión cuantitativa, son pocos números. Pero la palabra no nos muestra, no nos habla solamente de la cantidad de gente que se tiene que convertir, sino de la calidad de gente, del propósito de Dios que Dios tiene con personas claves que se convierten al Evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando miramos el plan soberano de Dios, vemos que el Espíritu Santo no les permitió ir al sur ni al norte, pero ahora sí estaban en Filipos,
en esta primera ciudad de Macedonia. Y ocurre algo inesperado. Aparece una muchacha que es esclava y esta adivinaba. Y que además ella estaba andando detrás del apóstol Pablo y de sus compañeros. Esta era una situación que para el apóstol Pablo no podía continuar porque la muchacha venía por detrás y decía, estos son los siervos de Dios Altísimo que andan predicando el mensaje de salvación. Era evidente que estaba diciendo la verdad, pero cuando vemos un poco más el pasaje nos damos cuenta que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, que la comunión se da entre personas que creen en el Señor Jesucristo, entre personas que son creyentes, y esto es lo que da a resaltar este pasaje. Era el tiempo de reaccionar. Era el tiempo de reaccionar del apóstol Pablo bíblicamente. Había que mostrar de qué lado exactamente estaba trabajando el Espíritu Santo y estaba con ellos, porque ellos estaba causando cierta confusión esta voz de esta muchacha. Entonces, vemos el versículo 16 al 17 y otra vez decimos que aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro esta muchacha, dice que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aquí podemos ver que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, iba tras Pablo y los otros discípulos diciendo que eran siervos del Dios Altísimo. Y podemos ver también en este pasaje, en estos dos versículos, especialmente en el versículo 17, vemos que los espíritus malos reconocen a los siervos de Dios y saben que ellos anuncian el mensaje de salvación. O sea, conocen el Evangelio, saben y lo reconocen y lo dicen públicamente. Eso nos muestra también que saber el mensaje del Evangelio, conocer lo que contiene el mensaje del Evangelio, intelectualmente, no nos hace salvos. Podemos saber cómo es el Evangelio, podemos entender cómo es el Evangelio, pero eso no le hace salvo a la persona. Como que este demonio sabía que eran los verdaderos siervos de Dios y que predicaban el Evangelio. Entonces, ¿qué le hace salvo a una persona? Cuando la persona se rinde de corazón para obedecerle a Dios. ¿Amén? Entonces, podemos ver que en este pasaje, que el mensaje del Evangelio es gratuito para todas las personas, porque si ustedes ven en el versículo 16, el autor, el que está escribiendo, Lucas, esta narrativa, está diciendo en el versículo 16 que esta muchacha le estaba dando grandes ganancias a sus amos, era esclava, por eso tenía amos, y hacía adivinación y con esto ganaba dinero para sus amos. Pero el contraste que está queriendo mostrar el autor acá es que la adivinación cuesta. La persona que va y consulta a una adivina tiene que pagar. Y aquí está hablando en contraste de que el Evangelio es gratis para aquel que lo cree por fe. La adivinación podrá responder cosas temporales, pero no les resuelve el problema de la eternidad. El Evangelio es gratis y les resuelve el problema de la eternidad. Recuerdo muy bien cuando era niño, mi padre solía llevarme al zoológico que existe en la ciudad donde yo he crecido. Tengo muchas memorias de lo que él me hacía hacer en la tarde, el domingo por la tarde, después de ir al servicio, nos llevaba a tomar a veces un helado y ahí nos llevaba al zoológico de la ciudad. Recuerdo muy bien las veces que he estado por allá. Y la vez que viajo, otra vez vuelvo a Bolivia, voy a ver esos lugares porque me trae grandes memorias de lo que era mi infancia con él. Y recuerdo muy bien que había un señor que tenía una jaulita y dentro de la jaulita tenía dos pajaritos. Me acuerdo bien que uno era amarillo y el otro era azulito. Y entonces decía, saque su suerte, saque su suerte, saque su suerte. ¿Había eso en sus países? Por el mío había, no sé si seguirá habiendo el día de hoy, pues. Pero algunos tienen un monito ahí, pero eran pajaritos, ¿eh? Algunos me están moviendo la cabeza. Y entonces, y alguien siempre pasaba por ahí y yo estaba parado mirando a ver qué pasa ahí. Y siempre venía alguien y sacaba su dinero y primero le cobraba, ¿no? Le cobraba y le daba. Y él abría la puertita de la jaulita y salía uno de los pajaritos. Y estaría bien entrenado, pues. Y entonces, con su piquito, sacaba un sobrecito, ¡pa! Y en ese sobrecito estaba escrito lo que llamaban su suerte, lo que le va a pasar. Pasaba que el pajarito siempre sacaba en el mismo lugar, como estaba bien entrenado, no iba más allá. O sea, es la misma suerte que les tocaba a todos. Pero aún eso que parece inocente cuesta.
Aún eso, que no es exactamente como está pasando aquí con un espíritu de adivinación, les costaba para que ellos puedan tal vez estimar lo que es su futuro, pero el Evangelio es gratis para todas aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo. Amén. Y este es el contraste que quiere colocar aquí el autor. Una adivina te está cobrando y te está dando cosas, información que tal vez te sirve para esta vida, para alguna cosa, o tal vez se equivoca, o tal vez solamente te le da, o solamente da información general. ¿Ha escuchado esos pronósticos? Que el día de hoy vas a sonreír y sonríe a la vida. Todo general te dicen, nada específico. Y cuesta. Pero el Evangelio es gratis. Y en este pasaje narrativo existen varios protagonistas, entre ellos el apóstol Pablo, esta muchacha con un espíritu de adivinación, los amos de la muchacha, las autoridades y magistrados, el pueblo que se agolpa, los que azotaron a Pablo y a Silas y el carcelero de Filipos. Ocurre algo que es interesante, pues Pablo y sus compañeros iban a la oración que se hacía en Filipos. Por supuesto, era el día de reposo, y se reunían ellos a orar. No había sinagoga, por eso que se reunían afuera. Y no había sinagoga porque se necesitaba por lo menos 10 familias para que exista una sinagoga. Y cuando no había sinagoga, se reunían afuera, era porque no habían más de 10 familias para hacer una sinagoga. Entonces aparece esta muchacha esclava, pero que adivinaba y daba grandes ganancias a sus dueños. Esta muchacha era una esclava y adivinaba por dinero. Y hermanos, es triste imaginarse cuál era su situación como muchacha, como mujer y esclava en manos de sus amos. Y no solamente era esclava en el sentido físico bajo las leyes romanas de sus amos, sino también era esclava del diablo a través de este demonio. Era doblemente esclava. Hermanos, la primera vez que escuché el testimonio del hermano Jaime Betancourt Castelar, no sé cuántos de ustedes han escuchado. Yo estaba en el inicio de mi ministerio. Creo que eran 2 años que empecé el ministerio. Quedé bien impresionado de la forma en que él narra la liberación que tuvo del Señor. Él dijo y él dice que yo estaba sordo, estaba ciego y estaba mudo. No había forma de que nadie me comunique el Evangelio, no había, porque no podía escuchar, porque no podía hablar, porque no podía ver, no tenía ninguna opción de salvarme, porque no podía escuchar. Pero él dice, Dios en su misericordia me ha mandado un hermano, el pastor José María, y el pastor José María ha ido a orar y le ha liberado. Y el hermano se ha entregado al Señor Jesucristo. Y ahora le sirve al Señor. En todos estos años siempre da su testimonio, le sirve al Señor. Y él cuenta cómo era su situación de estar bajo la influencia del demonio, de manera que él no podía hacer nada. ¿Se imaginan la situación de esta muchacha? Que era esclava bajo la ley romana, pero esclava también del mal. Y que tal vez no tenía alternativa de ser libre. Pero había un Dios que estaba mirando, amén. Aunque el centro de este pasaje no es ella. Si usted lee bien con atención el pasaje, el centro de este pasaje no es la liberación de ella. Es un asunto colateral que ocurre en la historia que está queriendo mostrar este pasaje. Pero nos hace ver cómo Dios soberanamente trabaja, que cuando lleva su palabra y hay algo que estorba la extensión de su palabra, como en este caso la intervención directa del enemigo, para la proclamación del Evangelio, Él va a quitar el estorbo, y a la vez que quita el estorbo de ese camino, también manifiesta su amor, su misericordia, su compasión que hay para aquellos que están oprimidos, no solamente en este caso por la ley romana como esclava, sino aquellos que están oprimidos espiritualmente y necesitan la liberación del Señor. Pero hay que distinguir claramente lo que dice en estos versículos. El versículo 17 se ve que el espíritu malo habla por la boca de la muchacha y está diciendo la verdad, que ellos evidentemente son siervos del Altísimo. Y estos espíritus reconocen que son siervos de Dios, los que están anunciando el Evangelio de salvación. Pero también nos muestra que este espíritu malo
hacen la muchacha adivinación, no es gratis, lo hace por dinero. Y en este momento él se está denunciando a sí mismo, porque está diciendo, estos dan la salvación, estos son los verdaderos siervos, y él se denuncia a sí mismo porque está cobrando por el servicio que hace. Se está autodenunciando. Aquí el autor de esta parte narrativa está poniendo en relieve, haciendo un contraste entre los espíritus malos que cobran y el evangelio del Señor Jesucristo, que es gratuito por la fe. Este espíritu malo se está autodenunciando. El evangelio es gratis por la fe. Amén. Y eso es lo que muestra este pasaje. Hermanos, no sé si te ha pasado, pero si alguna vez has buscado respuesta en personas que adivinan o que leen las suertes, ellos cobran y lo hacen como negocio. El día de hoy es el tiempo de arrepentirse. Recuerdo muy bien cuando ha venido el bajón de la economía aquí en los Estados Unidos, hace unos pocos años. Yo veía los periódicos hispanos, siempre leía. Lili siempre me trae los periódicos hispanos para que revise qué está pasando en el mundo hispano, porque es nuestro ministerio, entonces chequeamos los periódicos. Pero cuando cae el mercado, aparece un gran negocio ahí. Todos se vuelven que leen las manos, que ahora adivinan, que le dicen lo que le va a pasar en el futuro. 3, 4 páginas de adivinadores y de lectores de manos. Y a veces la necesidad y el sufrimiento, la incertidumbre del futuro, hace que muchos acudan a estas fuentes que no son exactamente unas fuentes gratuitas y que a veces solamente venden ilusiones y no realmente verdades de lo que realmente puede pasar en su vida. Ven a Cristo el día de hoy, arrepiéntete, ven al Señor Jesucristo, dale tu vida, pídele perdón y vive para el Señor Jesucristo. Vive para Él, acércate al verdadero, no al falso, al verdadero. Ese es Cristo Jesús. Hermanos, ven a Cristo, vive en obediencia a la palabra, no solamente en tu mente, sino también en tu corazón y tu voluntad. Hermanos, el mensaje del Evangelio es gratis. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, iba atrás de Pablo y los otros diciendo que eran siervos del Altísimo. Recuerda, hermano, que los espíritus malos reconocen a los verdaderos siervos de Dios y saben que anuncian el mensaje de salvación. Y saben también que el mensaje del Evangelio es gratuito para todas las personas que vienen por fe al Señor Jesucristo. Y viendo el versículo 18 al 24 dice así: esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hermanos, este es un caso de liberación. El texto no habla más acerca de esto, pero sí se puede ver que el poder de Dios está por sobre el poder del enemigo. Dios es todopoderoso para hacer las cosas y liberar a las personas del mal que les aqueja. Pero este tipo de señales sirvieron para mostrar a las personas que el mensaje de Pablo y sus compañeros era un mensaje auténtico. El propósito de Dios en sí mismo no era mostrar que Él puede liberar de los demonios a las personas. Ese no es su mensaje. Vea usted el pasaje. Que sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. La razón era para autenticar el mensaje de Pablo, de Lucas, de Timoteo y de quienes estaban con él, de Silvano, para decir a la gente: escuchen, porque ellos están hablando por el poder mío, por el poder de Dios, están hablando. Entonces era para autenticar. La liberación misma no es un fin de la iglesia, no lo es. Pero que sí Dios tiene el poder de hacerlo. Porque una persona como ella ha estado en posesión de un espíritu
malo, que le hace adivinar, también ha sido creada por Dios. Es una muchacha que era creación de Dios y que probablemente buscaba liberarse. No dice la palabra del Señor, solamente dice que Pablo se dio la vuelta, se cansó y echó fuera ese espíritu. Y vio la oportunidad. Y yo creo que Dios, en su gracia y en su misericordia, también tuvo compasión de ella y le liberó. Y entonces podemos ver que Pablo reacciona ante la actitud de la muchacha y echa fuera este espíritu malo. Y este pasaje nos muestra que Pablo, por el poder de Dios, libera a la muchacha. Pero el propósito de Dios no es exactamente esta liberación, sino la proclamación del Evangelio. El espíritu malo le estaba estorbando a la predicación del Evangelio y entonces había que quitarlo del camino. O sea, el propósito era accesorio. El propósito de Dios con Pablo era que predique el Evangelio. Así que esto está mostrando claramente que Dios nos ha llamado a nosotros a predicar el Evangelio. Si en ese camino Dios nos hace ver su poder y nos hace usar su poder, gracias al Señor. Pero no tenemos que perder el enfoque que Dios nos ha llamado para predicar la palabra de Dios. Nos ha llamado para predicar su Evangelio. Y ese Evangelio es gratis, ese Evangelio no cuesta. Ese Evangelio es gratis para aquel que lo acepta por fe. ¿Cuándo dicen amén? Hermanos, vemos a Pablo que se molesta, pues esta muchacha le seguía por varios días. Y entonces manda al espíritu malo que salga. Pablo reacciona porque aunque es la verdad lo que este espíritu está diciendo con insistencia, porque probablemente él mismo quiere equipararse al Espíritu Santo. Fíjense que sus dueños, sus amos no dicen nada mientras la muchacha está hablando. Estos son los siervos de Dios viviente, estos predican el Evangelio. No dicen nada, los dueños de la muchacha no dicen nada, hasta que Pablo se da la vuelta y le ordena salir ese espíritu. Ahora sí reacciona. Entonces se dan cuenta y en ese momento se pone bien claro de qué lado realmente estaba esta muchacha y sus amos. Eran del lado del mal. Por eso se enojan contra el apóstol Pablo, contra Silas, y los hacen arrestar. Porque pierde su ganancia, pierde su negocio. Y no había forma de que el apóstol Pablo le pueda hacer volver a entrar, pues, porque él vino para predicar la palabra de Dios. Entonces ya se vuelve un asunto civil. O sea, ya era un asunto de negocio. O sea, era, bueno, ahora se me has echado a perder mi negocio, tengo que llevarte a la corte civil para que me pagues daños y perjuicios. Pues eso es lo que estaba pasando, ya no daba los frutos, el dinero que debía dar la muchacha, porque ya no podía adivinar. Era libre en Cristo Jesús por la misericordia, la compasión, la gracia de Dios. Pero para que se den cuenta, no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Nosotros somos la luz, quienes estamos en Cristo somos la luz, los que creemos en Cristo somos la luz. Una persona que tiene una persona adivinando para él, no es la luz, está en las tinieblas. Cuando aparentemente apoyaba la luz porque Pablo no estaba haciendo nada, y cuando Pablo echa fuera este espíritu, ahora sí se opone y se identifica que es las tinieblas y no es más la luz, porque no hay comunión entre las tinieblas y la luz, porque las tinieblas no apoyan a la luz, porque la luz siempre va a prevalecer sobre las tinieblas, la luz siempre va a alumbrar las tinieblas. Y por tanto aquí tenían que llevar al apóstol Pablo a la corte civil para que allá pueda reclamar daños y perjuicios. Pero como el apóstol Pablo y Silas no podían hacer volver ese espíritu para que sería contra su fe y contra lo que el Señor ha autorizado, pues los meten a la cárcel. A ellos tienen que pagar de alguna manera que han dañado este negocio. Y entonces son azotados, echados a la cárcel, porque ellos nada podían hacer para revertir la liberación de la muchacha. Estos versículos nos muestran que no hay comunión, como decía, entre la luz y las tinieblas. El Señor dijo que nosotros somos la luz, y la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no cooperan, como decimos, con la luz. Era el tiempo de reaccionar, el tiempo de tomar acción bíblica en el Espíritu Santo, para mostrar y además de eso, para mostrar que el mundo tampoco entiende, ni tampoco entenderá a los creyentes. ¿Estás esperando que el mundo te comprenda, hermano? No te va a comprender. No va a entender, porque no conocen al Señor. Van a pensar que estás loco, van a pensar en qué mundo vives, pero el mundo que no conoce al Señor no comprende
a los hijos de Dios. Y podemos decir también que no existe comunión entre la luz y las tinieblas, y el mundo no entiende a la luz. Por eso era el tiempo de reaccionar. Y Pablo reaccionó bíblicamente. Pablo reaccionó con la Escritura. Y Pablo echa fuera a este espíritu malo de la muchacha, y sus amos prenden a Pablo y a Silas, siendo echados en la cárcel. Hermanos, no existe comunión entre los mensajeros del bien y los creyentes y los mensajeros del mal. No existe comunión. ¿Eso qué quiere decir? Uno no puede sentirse feliz, bien, normal frente a aquellos que andan en las cosas del mal. Cuando uno se siente confortable con ellos que no obedecen a Dios, que no se le mueve ni un pelo cuando las cosas están haciéndose mal, seguramente están dando en las tinieblas y no están dando en la luz. Es lo que uno tiene que distinguir en su vida. Y este pasaje eso está mostrando. Aunque aparentemente está diciendo que son los hijos de Dios estos que predican, sin embargo, en el fondo, lo que realmente querían es destruir el reino de Dios. Y cuando son echados del lugar donde hacen daño, son echados del cuerpo de aquella mujer, ya no adivinan más, entonces reaccionan como lo que son, personas de las tinieblas. Aunque ellos lo interpretan como la ley civil, que merecen que se les destituya el daño civil que se les ha hecho, y por eso van a las autoridades romanas. Pero si uno ve espiritualmente y interpreta este pasaje espiritualmente, está mostrando que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Era el tiempo de reaccionar, hermano, y es el tiempo que tú también reacciones bíblicamente, que reacciones correctamente, que no te hagas confundir con las tinieblas, que tal vez la situación que estás viviendo es una situación que necesitas reaccionar bíblicamente. No te dejes llevar por lo que el resto hace. Haz como dice la palabra del Señor. Reacciona como dice la palabra del Señor. Reacciona como el apóstol Pablo. Reacciona bíblicamente y dile basta al mal, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Hay algo que te aqueja? ¿Hay algo en lo cual estás entre la luz y las tinieblas así en tu vida? ¿Hay algo que tal vez estás medio que sabes que no está bien y sabes que no tienes que hacerlo? Reacciona bíblicamente, es el tiempo de reaccionar. Haz lo correcto. Haz como debes hacer. Haz como dice la palabra del Señor. Hermanos, esta muchacha tenía espíritu de adivinación, iba tras Pablo y otros discípulos diciendo que eran siervos del Altísimo. Pablo echa fuera al espíritu malo de la muchacha y sus amos prenden a Pablo y a Silas, siendo echados en la cárcel. Los espíritus malos reconocen a los siervos de Dios y saben que anuncian el mensaje de salvación. No existe comunión entre los mensajeros del bien y los creyentes y los mensajeros del mal. El mensaje del Evangelio, hermanos, es gratuito para todas las personas. Y no existe comunión entre la luz y las tinieblas. Y a veces el mundo, y casi siempre el mundo, no entiende a los hijos de la luz. Pero esto no nos impide a reaccionar a nosotros bíblicamente ante la realidad que nos plantea nuestra existencia el día de hoy. Amén. Reaccione por la palabra de Dios. Yo quiero animarle el día de hoy. Yo quiero animarle que usted mantenga su punto de vista bíblico en toda su vida diaria. No divorcie su vida diaria de la reflexión bíblica que debe tener diariamente en su vida cristiana. Reaccione como dice la palabra del Señor, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y dice así, aquí en 2 Corintios 6, 14 al 16, cuando habla del matrimonio. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esto escribe también el apóstol Pablo cuando escribe a los corintios, a la iglesia de Corinto. Y está mostrando claramente su mismo punto de vista. Lo mismo que le ha tocado vivir en Filipos, ahora está expresando a la iglesia de Corinto. ¿Qué comunión hay con las tinieblas? ¿O qué concordia hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra el día de hoy. Y gracias, Señor, por hacernos reflexionar
sobre este pasaje que nos habla, Señor, de que no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Aunque sea aparente que no contradicen tu obra, Señor, pero en el fondo lo que buscan, Señor, el enemigo lo que busca, Señor, es destruir tu obra. Por eso el día de hoy, danos fuerza y poder para reaccionar, como dice la Escritura, bíblicamente, para poner, Señor, nuestra convicción primeramente firme, para actuar conforme a lo que dice la Escritura. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie todos. Y quiero desearles que esta semana, tenga usted una semana de bendición, de victoria, que usted camine en los pasos del Señor, que no olvide leer la Escritura, que no olvide orar, que no olvide orar por su familia también, y no olvide orar por aquellos que todavía no conocen al Señor. Hágase una lista, ore por ellos, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Y reaccione bíblicamente esta semana, reaccione como debe ser, como dice la palabra del Señor. Amén. Voy a pedirle que le dé un abrazo de paz a su hermano y que le desee la paz del Señor Jesucristo, y pues le esperamos la próxima semana. Que el Señor le bendiga.